Bendiciones, le damos gracias al Señor en esta hora. Bendiciones, hermana Carmen, bendiciones, hermana Jacqueline, en esta hora. ¿Eh? Y vamos a tocar un tema interesante en el estudio de hoy y esperamos que sea de edificación a nuestras vidas. Y el mismo es un relato en la cual hay una mujer dentro del mismo, igual que el que tocamos en la última ah, sección de estudio. Y en este caso es la mujer del flujo de sangre. Y vamos a Ujú. ver aquí qué es lo que sucede. Muchos hemos escuchado del mismo, pero vamos a ver haciendo la lectura natural y también dentro de la lectura natural vamos a hacer observaciones y vamos a tratar de hacer el análisis y sobre todo sacar el aspecto teológico para ver cuál es la aplicación que tiene este relato. Yo quisiera, si me permiten, eh, traer la presentación que tengo y compartirla con ustedes. La pueden ver, ¿verdad que sí? Sí. Sí, vamos a hacer lo que se llama la lectura, vamos a hacer observaciones y vamos a hacer un análisis teológico del mismo, como también vamos a dar lo que se llama la aplicación dentro de este relato. Ahora, hay otros aspectos importantes que vamos a mencionar. Déjenme ver si lo puedo. Ok. Y vamos a hablar de la mujer del flujo de sangre que se encuentra en Lucas, capítulo 8, versículo 43 al 48. Pero déjeme decirle, no tan solamente se encuentra en Lucas, usted lo puede encontrar en Mateo 9, versículos 20 al 22 y también en Marcos 5, 25 al 34, conocido más bien como los evangelios sinópticos. Usted va a notar que hablan sobre el mismo evento y más adelante, y si me lo acuerdan, quiero presentar como una especie de gráfica para que ustedes puedan ver similitudes de lo que los evangelios presentan, pero también unas pocas diferencias en cuanto al mismo, para que ustedes puedan ver que el asunto aquí no es que hay contradicción en cuanto al relato, sino lo que se llama la múltiple atestación. ¿Qué quiere decir? Que cuando se habla sobre el relato, aquellos que traen la información ven de diferentes perspectivas, pero en este caso se va a notar que lo que se quiere presentar es la situación, porque hay dentro de esta situación un denominador común: a Jesús y a una mujer dentro de una situación donde ella experimenta una sanidad. Y ese viene siendo el denominador común dentro de estos tres evangelios. Ahora, vamos a hacer lo que se llama, permíteme, eh, déjenme ver, ajá, mírenlo aquí. Vamos a hacer lo que se llama la lectura. Y, Manuel Carmen, usted puede ver cómodamente la lectura. ¿Puede leerla desde ahí Sí, o lo veo bien. Sí. puede Sí, leerla? la Sí, puedo leer de aquí. Ajá. Sí. por favor. Ok. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro. La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa al pueblo qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Interesante el relato que hace el evangelista Lucas. Permítame cerrar aquí la plantilla y más adelante quisiera presentar otro aspecto.
pero quiero tener más contacto con ustedes en cuanto al mismo. Ahora bien, es interesante porque usted va a ver dentro de este relato una serie de aspectos sumamente importantes, porque usted va a poder observar que dentro de esta situación era una mujer que padecía de una enfermedad crónica, ¿no? Y pues ella sufría de una condición que decía que era aproximadamente de unos 12 años, prácticamente un flujo de sangre. Era como ustedes cuando hablan de ese periodo menstrual, ¿no? Pero ese periodo parece que era bastante prolongado y, como dice, crónico. Ahora bien, es interesante porque usted puede notar dentro de esta situación que había gastado todo su dinero en médicos, en tratar de encontrar la solución. Por lo tanto, su condición la hacía prácticamente dentro del marco social, la hacía estar aislada. ¿Por qué? Porque dentro de este tipo de situación, usted va a notar que este aspecto la consideraba inmunda. Y es importante porque este tipo de enfermedad dentro del marco ritual la impedía a esta mujer participar del ritual, de participar en el templo para poder, quisiera ella ir al templo, poder adorar, por lo menos tener el privilegio de estar ahí cerca del templo. Y usted va a ver que según las normas de lo que se hablaba en el capítulo 15 de Levíticos, que trata sobre las impurezas rituales que están relacionadas con flujos corporales, tanto en hombres como mujeres, que habla en realidad con lo que se llaman las impurezas, que no es necesariamente pecado, pero sí una condición que impedía lo que se llama la participación en el culto y en contacto con otros. Usted va a notar, por lo menos si usted lee el capítulo 15 de Levíticos, entre el versículo 1 al 18, si era un hombre que tenía una secreción anormal, era considerado impuro y debía seguir un proceso de purificación. Entonces, cualquier objeto o persona que tocara quedaba inmundo. Entonces, después, si esa persona quedaba sana, debía esperar un periodo de 7 días, lavar su ropa, bañarse y ofrecer sacrificio de acuerdo a las leyes levíticas establecidas en el capítulo 15, versículo 13 de Levítico. Ahora, por ejemplo, si era el caso de una eyaculación, también causaba una impureza de carácter temporal, requiriendo también lo que se llamaba un lavado, como habla los versículos 16 y 18 de, sanaré su rebelión. creo que hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Entonces, ¿qué sucede? Eh, si era el caso de una mujer que estaba impura, hay que ver, en el caso de un periodo menstrual, hacía que la mujer quedara impura por el periodo de 7 días. Entonces, todo lo que ella tocara, entiéndase ropa, lo que era mobiliario, lo que eran personas, también quedaba impura. Entonces, quien la tocara debía también lavarse y quedaba impuro, como también especifica el capítulo 15 de Levítico. Entonces, y hay que ver que si una mujer tenía un flujo de sangre prolongado, más allá del periodo menstrual, permanecía todo el tiempo impuro que duraba el flujo. Ahora estamos pudiendo entender lo que le estaba pasando a esta mujer. Entonces, para ser purificada, escuche bien, sanar, debía esperar 7 días
y ofrecer sacrificios según lo establecía el capítulo 15 de Levíticos. Entonces, ¿qué sucede? La mujer que se está viendo aquí en el capítulo 8 de Lucas, en el versículo 43 y 48, es una que tiene 12 años, por lo que era impura según la ley. Y esto significaba que no podía, escuche bien, no podía tocar a nadie ni participar en la vida religiosa. Entonces, es importante que podamos ver eso. Entonces, ¿qué pasa? La fuerza de la ley que hablaba el Pentateuco en Levítico mostraba lo que se llamaba una separación entre lo impuro y lo santo. Entonces, vemos aquí con hermana Carmen, usted acaba de hacer lectura, que el encuentro con Jesús hay lo que se llama una experiencia de sanidad, pero estamos en este periodo de observación porque gastó todo su dinero, la multitud la rodeaba y presionaba dentro del proceso. Entonces estamos viendo que ella lo que quería era tocar el elemento del borde de Jesús y probablemente cuando se habla del borde, el borde aquí en los manuscritos aparece era tocar el fleco de la vestimenta, que es el aspecto de lo que se llamaba el sixiot, que es esta parte que usan las vestimentas los rabinos, y eso era lo que ella quería tocar. Por lo tanto, la sanidad que ella quería experimentar, ella no era que era basado en un elemento de fetichismo, sino ella lo que decía era, si yo logro tocar, es suficiente para mí, porque yo creo que yo puedo ser sana. Entonces, aquí se puede ver lo siguiente. El acto de esta mujer, donde se está viendo una fe activa, se puede mostrar que Jesús percibe que de él sale poder. En algunos manuscritos, o mejor dicho, en algunas versiones dice que salió virtud, en la cual ve que ocurre un elemento milagroso. Por lo tanto, la pregunta surge, ¿quién le ha tocado? Entonces, es una muestra que se trata, que no es un toque sensorial, por lo tanto, sino que sale lo que se llama una manifestación de parte de él, de Todopoderoso, para generar una transformación a la vida de una persona. Entonces, es importante porque la fe de la mujer no dependía de la palabra, sino de una acción de confianza. Entonces, el toque no fue, escuche bien, no fue mágico, sino que fue lo que Jesús pudo ver, su fe como un canal de sanación. Entonces, el poder de Jesús, usted ve que no se limita ni se agota, sino que fluye hacia quienes tienen fe. Entonces, cuando habla de que la multitud tocaba a Jesús, pero no todos recibían sanidad, esto resalta el toque especial de la mujer. Acuérdese, una cosa es que la gente lo tocara porque estaba entre la multitud y otra cosa es que había un toque de fe por la necesidad, donde entonces el toque que ella da es un toque porque había una necesidad imperante en la cual Dios, en la persona de Jesucristo, se hizo patente al poder identificar dentro de todos los que estaban allí esa necesidad. Por lo tanto, la mujer se postra temblando. Y esto es una indicación de dos aspectos: un temor natural y una reverencia. Escuche bien, ¿por qué? Porque acuérdense, las mujeres no tenían voz ni voto. Las mujeres eran un cero a la izquierda como los niños y como las personas discapacitadas, como también los publicanos, también como todos aquellos que no eran judíos, todas esas personas estaban eliminadas. Y usted va a notar que ese estado de temor pudo haber sido cosas que vinieron a su mente
Ya el primero ser mujer, ya ella estaba posiblemente en esa limitación, pero había otro estado de temor y era un temor reverencial. Y posiblemente porque creía haber hecho algo indebido. Entonces, ¿qué sucede? Hay algo que viene y mitiga ese temor. Jesús la llama hija. Escuche bien, la llama hija. Y el término hija, ese vocativo, muestra restauración y aceptación. Entonces, la frase que viene después, tu fe te ha salvado, es una implicación no solo de sanidad física, sino también de salvación espiritual. Por eso es que salvación, cuando usted le busca en el manuscrito, de lo que quiso decir, salvación tiene dos significados. Está salvación en el término de salvar el alma y está salvación del término liberar y restaurar. Y es la palabra que aparece como souso. No es soso de algo que necesita sal. Es souso en una expresión que significa regenerar, restaurar. Y ella recibió lo mejor. Ella recibió restauración y ella recibió salvación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando le dice ve en paz, es una declaración de bienestar total, físico, emocional y espiritual. Entonces, este milagro ocurre dentro del relato de la hija de Jairo, porque Jesús iba en camino a ver la hija de Jairo que se estaba muriendo. Entonces, ambas mujeres están relacionadas con el número 12, porque la hija de Jairo tenía 12 años y ella tenía una enfermedad que tenía 12 años de agonía. Ahora, aquí el enfoque ahora no son los 12 años. Eso tiene un elemento simbólico que no vamos a tocar ahora. Ahora, hay una serie de aspectos y comparaciones que tenemos que ver. Mientras en el caso de la situación, Jesús iba a sanar a una joven que se estaba muriendo, esta mujer actúa en secreto para recibir un milagro. Y usted va a ver en este caso que la mujer del flujo de sangre simboliza vida que se escapa, la debilidad y la desesperanza humana. Se está desangrando. Entonces Jesús no solo sana, sino que restaura la dignidad de la mujer al hacer pública su sanidad. Y usted sabe una cosa, Jesús establece órdenes de prioridad. La hija de Jairo estaba muriéndose. Para los efectos de nosotros, la hija de Jairo tendría prioridad. Pero para los efectos de Dios, la prioridad era esa mujer que estaba allí tratando de tocarla. ¿Por qué? Ella llevaba 12 años de agonía. Usted sabe lo que es 12 años con dolores angustiantes, 12 años de aislamiento, 12 años que nadie podía tener contacto con ella, porque ante la sociedad ella estaba marginada, ella era un ser impuro. Entonces, la fe de esta mujer es una fe que actúa con valentía, porque desafía las normas sociales y desafía las normas religiosas. Entonces, este milagro lo que muestra es que Jesús no discrimina. Atiende tanto a los ricos, entiéndase, en el caso porque estamos viendo dentro del contexto de lo que está ocurriendo en la vida de lo que va a pasar en la joven de la hija de Jairo, pero como también a los marginados a esta mujer. Entonces Jesús no la reprende, aunque la ley judía, ella no debía tocarlo. ¿Usted sabe por qué no lo podía tocar? Porque lo hacía impuro. Porque hay algo interesante. El caso es que se supone que si lo hubiese tocado, él hubiese sido impuro, pero lo que pasó fue que cuando lo tocó se sanó. ¿Usted sabe por qué Jesús no se puso, no quedó impuro? Porque él es santo. Y al ser santo, todo lo que es impuro se purifica.
Usted no se había dado cuenta de eso. Lo mismo pasó con la mujer samaritana. Entonces, ¿qué pasó? No hay barreras para acercarse a Jesús, ni siquiera la impureza ritual. Entonces, el miedo de la mujer es transformado en paz por Jesús. Entonces, el testimonio se hace público para glorificar a Dios y demostrar poder. Jesús no tuvo que ir a lavarse, no tuvo que a bañarse, no tuvo que hacer un ritual de purificación, porque Él está por encima de los rituales, porque Él es santo. La obra que Él realizó fue una obra que rompió los esquemas, porque Él es puro. Entonces, ¿qué es lo que nos demuestra? Cuando todo falla, Jesús sigue siendo la solución. El que habían dicho los profetas y lo que Él había dicho que Él había venido a salvar, lo que se había perdido, se estaba cumpliendo allí. Esta mujer probó con médicos, pero solo Cristo tenía el poder para sanarla. La fe que ella demostró es un ejemplo de fe activa, como la demostró, acuérdense de quién, de Zaqueo. Y no bastaba con creer en Jesús, sino que se acercó a él con confianza a pesar de todos los impedimentos. La desesperación puede llevarnos a la fe. Su sufrimiento de esta mujer la llevó a buscar a Cristo con todo su ser. Entonces, la sanidad que Jesús realizó en la vida de ella fue completa. Entonces, usted va a ver que no solo curó el cuerpo, sino que restauró su alma y la identidad. No la sanó físicamente, la sanó espiritualmente. Entonces, usted va a ver que no hay fe incorrecta si está puesta en Cristo. Aunque ella no pidió permiso para tocarlo, su fe la conectó con su poder. Entiéndase, con el poder de Cristo. Entonces, este relato puede inspirar a otras personas para ver algo. Jesús quiso que su sanidad fuese pública para que otros creyeran. Por eso dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús lleva a cabo un milagro, Jesús quiere que se haga público, no para que Él sea engrandecido en el estado humano, es para que se dé testimonio de la gloria de Dios. Entonces el poder de Dios se activa con la fe. La multitud tocaba a Jesús, pero solo ella fue la que recibió sanidad, porque el toque de ella no fue sensorial, fue un toque de seguridad, de que ella sabía que de tocarlo ella iba a ser sana. ¿Sabe por qué? Ese que está ahí es el Mesías que hablan los profetas. Ese es el Hijo del Hombre. Entonces tenemos que ver que ahí se demuestra que Jesús cambia la identidad de ser una mujer anónima, impura y temerosa, pasa a ser llamada a ser hija por el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? El relato muestra el poder maravilloso de Jesús y también muestra compasión, disposición para sanar a quienes confían en Él. Entonces muestra que la fe no solo es creer en teoría, sino actuar en base a confianza. Entonces, la mujer del flujo de sangre deja un ejemplo de valentía, deja un ejemplo de determinación para buscar a Cristo, no importando las barreras. Si usted lo analiza teológicamente, este pasaje de Lucas revela verdades teológicas profundas sobre la gracia, la salvación, la restauración en Cristo. Y si usted se da cuenta, ella sufría de flujo de sangre por 12 años.
Y en la mentalidad judía, ella estaba rechazada, lo que implicaba que ella no podía estar ni siquiera por los alrededores. No podía ni acercarse ni a los atrios del templo. Ella era rechazada socialmente y probablemente vivía sola. Y este elemento de trasfondo nos ayuda a entender que su condición no era solo física, era también social, era emocional y espiritualmente opresiva. Era una persona marginada, excluida del pueblo de Dios. El pecado margina, el pecado oprime, el pecado aleja. Y cuando usted se da cuenta, usted puede ver que el pasaje enseña que la estructura narrativa es progresiva a través de esto porque revela el desarrollo de la fe y la salvación en Cristo. Y usted va a ver que cuando se aplica la confianza en Dios, que es una fe que supera barreras, usted va a notar que esta mujer que padecía de flujo de ese periodo de 12 años y que había gastado en médicos y que ninguno había podido curarla, se acercó, tocó el borde y dice que al instante, esto demuestra que lo que Dios realiza ocurre inmediatamente. La mujer había, aunque agotado sus recursos, eso demuestra la insuficiencia del esfuerzo humano frente a las necesidades de redención. ¿Y qué hace la acción de fe? La acción de fe en el caso de la mujer es tocar el manto. En la mentalidad judía, escuche bien, el tocar el manto, que son los llamados flecos, el tzitzit, lo que habíamos mencionado, es una representación de la obediencia a la ley según Números 15, 38, 40. Estos actos simbolizan reconocer al maestro como aquel que encarna la ley y la voluntad de Dios. Ahora, ¿usted sabe algo? Al instante que se detuvo ese flujo de sangre, este milagro demostró que la sanidad que Dios produjo, volvimos y repetimos, fue instantánea. Y estamos viendo lo que se conoce como la conciencia del poder divino. Jesús sabía que había salido virtud de él. Esto nos revela que su poder sanador no es acto mecánico, sino es una respuesta personal a la fe. Y es por eso que nosotros tenemos que ver que a través de este relato, que a pesar de que estaba temblando esta mujer, Jesús, al decirle hija, todo ese temblor, todo ese sentido de rechazo desapareció porque al llamarla así, le dijo que ella era parte de la familia de Dios. Le dijo que ella era también una de las que él había venido a buscar. Por eso es que ahí se ve lo que se llama, en la teología le llaman esa cristología. Jesús como esa fuente de vida y de poder divino. Jesús no solo sana, sino que de él emana poder de él mismo. Entonces, ¿qué pasa? No necesita rituales externos ni mediaciones sacerdotales. Él es fuente de toda restauración. Entonces, en términos de salvación, la fe era el medio. Ella lo aplicó y el resultado fue salvación. Y salvación recibió rescate de su condición física, pero también recibió salvación para su vida. Esta mujer no fue salva porque el toque fue físico, sino porque confió en el Mesías.
Entonces, usted sabe que en términos de la iglesia, en lo que llamarían la eclesiología, en términos de lo que representa la iglesia, Jesús no solo restauró el cuerpo, sino que la reintegró al pueblo de Dios. Y esto nos enseña que la salvación no es solo individual, sino también es comunitaria. La hace parte de la familia de Dios. Y por eso nosotros tenemos que aplicar esta enseñanza. La mujer no esperó pasivamente, sino que actuó en su fe. Y esto nos desafía a no solo creer en Cristo teóricamente, sino buscarlo activamente en nuestra vida. Mire, en la ley de Moisés, el contacto con una persona con flujo de sangre hacía a alguien ritualmente impuro. En teoría, si una mujer en esa condición tocaba a otra persona, esa persona debía lavarse y quedarse y quedaba impura hasta la tarde, dice la ley. Pero en el caso aquí, miren el siguiente, en el caso con Jesús ocurrió lo contrario. En lugar de volverse impuro, Jesús la sanó. Su poder no solo la curó físicamente, sino que se revirtió en impureza y la restauró por completo. Este evento muestra que Jesús no era afectado por la impureza ritual, escuche bien, sino que su santidad y poder transformaba la realidad de quienes lo tocaban con fe. En lugar de quedar impuro, él purificó a los que estaban impuros, en este caso a la mujer. Por lo tanto, el milagro rompió con la tradición legalista y enfatiza que es Jesús en donde hay sanidad, en donde hay restauración y donde hay acceso directo a Dios sin barreras rituales. Por eso es que cuando usted analiza el caso de la mujer del flujo de sangre, no es solo un milagro de sanidad, es una manifestación del corazón de Dios hacia los marginados, es una demostración del poder de la fe. Y cuando digo el poder de la fe, me estoy refiriendo a que cuando uno tiene convicción del Dios verdadero, ese medio de fe nos lleva a movernos, porque entonces es una revelación en la cual la salvación es manifestada. Salvación en cuanto a qué, para restaurar, y también si hay necesidad, esa salvación se efectúa para salvar al que está perdido. Hay que ver que en el pasaje encontramos la esencia del evangelio. Jesús es suficiente en cuanto todo lo demás falla. Dios responde cuando hay fe genuina. Y cuando se dice fe genuina, cuando hay corazones transparentes, Dios responde siempre. La salvación en Cristo es completa en cuerpo, alma, espíritu. Es por eso que esta historia nos debe inspirar a acercarnos más a Cristo con una fe que no solo toca un manto, sino que también toca el corazón. ¿Se da cuenta? Entonces, es por eso que podemos llamar a esta historia un toque que transforma. ¿Se da cuenta? Es un toque que transforma. Entonces, usted puede ver que en medio de la multitud, esta mujer tomó lo que se llama una decisión valiente, una decisión arriesgada. Entonces, acercarse a Jesús en secreto y tocar el borde de su manto, ella creyó que solo un toque de su manto sería lo suficiente para su sanidad. Y hay tres aspectos fundamentales: fe valiente, fe humilde, fe activa. La fe valiente no deja que el miedo ni las normas sociales detengan a las personas. La fe humilde no exige nada, sino que se acerca con reverencia. La fe activa
es aquella que cree, sino que actúa en esa seguridad. Por eso es que vemos que inmediatamente se sintió que salió virtud de parte de Jesús a través del relato. Y a pesar de la multitud que estaba rodeándolo, solamente se captó el toque de fe de esta mujer. Dios no responde a la multitud, sino Dios responde a la fe genuina. Por eso, acuérdese, ella pasó de una anónima a hija. ¿No se dan cuenta de eso? Ella no era nadie y le dieron el título de hija. ¿Quién me ha tocado? La mujer tembló de miedo, no solo porque había quebrantado la ley, sino porque estaba expuesta ante toda la gente. Pero cuando Jesús la llamó era que le estaba dando autoridad. Y sin embargo, su confesión pública fue la clave de su restauración, porque en ese momento confesó que el que la había sanado había sido el mismo Dios. Tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Quién allí le iba a decir algo? Hija, la única vez que Jesús usa esta palabra en los evangelios, no solo la sana físicamente, sino que restaura la identidad como hija de Dios. Tu fe te ha salvado. No fue un simple toque mágico, sino la fe de la mujer en Jesús que produjo sanidad. Ve en paz, bendición completa que abarca sanidad, restauración, reconciliación con Dios a la comunidad de los salvados. Y mire, tenemos mucho para aplicar en cuanto a eso. Por eso es que cuando lo vemos para el lado nuestro, el pasaje nos deja varias enseñanzas fundamentales, porque vemos que Cristo es suficiente, Dios responde a la fe genuina y Jesús no solo sana el cuerpo, sino sana el alma. Cuando decimos que Cristo es suficiente, volvemos y repetimos, mundo nos falla, Jesús sigue siendo la respuesta. Dios responde a la fe genuina, no importa cuán desesperado sea nuestra situación, cuando nos acercamos a Cristo con fe, Él siempre, 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 siempre ha de responder. Jesús no solo sana el cuerpo, sino el alma. La sanidad que ofrece es completa, transformando nuestra identidad, restaurándonos completamente. Yo no sé si ustedes pudieron captar algo. Traté de poder consumir todo eso en 45 minutos, pero ¿tienen algo que señalar? No, este profesor, es que si se añade más, yo creo que dañaríamos el mensaje principal. Y realmente usted lo ha explicado tan excelentemente bien, sea que uno escucha esta historia y uno se queda impactado. Pero de la manera que usted lo explicó, gloria a Dios, es una bendición. Entonces yo siento que mi fe entonces se activó más. Hoy mi fe se activó más, El se activó propósito del más. relato es ese, es Ajá, fortalecer nuestra convicción de la fe. fe. Ujú, El relato, no importando sea un hombre o sea una mujer, sea la ujú, condición, nos muestra que Jesús no falla, no empece a las condiciones que nos encontremos. Las amén. condiciones de salud pueden ser limitantes, pero en Dios no hay límites. Las Ujú, sociedades nos limitan, los medios nos limitan, pero Dios a sus hijos no los limita. Y recuerde, Con relación, y en el Evangelio hemos encontrado que Dios siempre nos ha dignificado. ujú, Y eso, y usted está eso viendo, es, cada relato hay una dignificación. Sí, dígame, hermana Jacqueline. amén. que justamente esa parte que hablaba de la mujer,
Yo, de hecho, hay un libro que hace unos años que comencé a escribir y no lo he terminado, que se llama Solo una gota de tu amor. Y precisamente se basa el texto bíblico que la acompaña o que profundiza ese hecho o lo que estoy escribiendo, se basa precisamente en este episodio de la Biblia sobre la mujer del flujo de sangre. Solo una gota de tu amor. La experiencia que tuve, que he tenido, es cómo Dios dignifica a la mujer e incluso cuando ella misma, es lo que pasa, ella misma no creía, pero sin embargo, su fe, esa fe inquebrantable fue la que le empujó a ella a buscar su sanidad. Y en lo que yo escribo en ese libro se trata de que cada persona tiene de por sí, sobre todo la mujer, tiene una fuerza incalculable que es la que le mueve a buscar esa sanación, esa libertad interior que busca y es la que le empuja, es la que hace que ella lo haga. Entonces, cuando Jesús siente que hay una fuerza se ha salido de él, ¿quién me ha tocado? O cuando usted decía ahorita que le llamó hija, la dignifica diciéndole hija, la dignifica cuando la mira, la dignifica cuando la sana, la dignifica y la valora cuando ve o le dice, o sea, tu fe te ha sanado, lo que también nos indica que la fe de esta mujer era tan grande que esa fe la pudo sanar. Entonces, me invita a mí como persona, como mujer de fe también creyente, que si yo tan solo, pero si tan solo así me acercara a un chipito así, con fe, y le pido con fe al Señor algo que yo necesito, que yo quiero, incluso sanarme, sanar la diabetes o cualquier otro tipo de enfermedad, yo estoy convencida y estoy segura que yo también puedo sanar. Por lo tanto, esta parte de acá de la Biblia donde yo siento esta redención siento que es una, o más que bien, más que sentir, es que la palabra, yo me voy y veo el hecho y la veo cuando ella está que va arrastrándose tras encontrar ese manto de Cristo, porque en ella veo una fuerza tan grande, a mí nadie me va a detener. Yo voy a acercarme a Cristo porque en Él está la salvación, en Él está mi sanación, en Él está mi redención y a mí nadie que me pisen, aunque lo que sea, pero no importa. Me van a juzgar, me van a decir lo que sea, a ella no le importó nada. Entonces, lo que yo veo aquí en esta acción de este texto bíblico es la invitación que Dios nos hace a tú no detenerte, a tú seguir tras el propósito que tú tienes, a tú creer que en Cristo, nada más que en Él, va a estar tu salvación y no importa lo que te digan. A Junior Pérez le pueden decir, Junior Pérez es un loco que vive todo el tiempo hablando de la Biblia y esto y lo otro, Carmen, Jacqueline o quien sea, no me importa. A mí no me importa lo que digan. Simplemente aquí va a importar de que yo he decidido creerle a Cristo, yo he decidido seguirle a Cristo y hacer su voluntad en mi vida, que no es más que otra cosa que dice Miqueas 6:8. Oh hombre, lo que le agrada al Señor son tres cosas: que practiques la justicia, que ames y que andes humildemente con tu Dios. Cuando practiquemos esas tres cosas, entonces va a llegar todas las demás cosas. Para mí ese es uno de los textos bíblico que más, aparte del saqueo, que la otra vez lo compartí, pero este texto bíblico de la mujer ensangrentada, es donde siempre yo me he visto como esa mujer, vamos a llamarle esa mujer necesitada de misericordia, de esa mujer necesitada de que Dios limpie mi vida, mi alma. Y yo anoté por acá una frase que Junior decía al principio. Usted decía, no sé, voy a buscarlo por acá porque lo anoté en el chat, donde usted decía que la experiencia de la mujer de ensangrentada todos esos años, 12 años, que es muy simbólico, los 12 años significa el gobierno en plenitud completo de Dios, pero esos 12 años de esa mujer tuvo que esperar, o sea, pasaron 12 años muy simbólicos para ella encontrar el verdadero sentido de su vida cuando conoció a Jesús. La vida se le escapaba, esa fue la palabra que usted decía, Junior, la vida que se escapaba.
Y sin embargo, ella encontró en Jesús que la vida entonces volvía a tener sentido y que su fe de esta mujer, como te decía, desafió las normas religiosas y sociales, porque en Jesús ella encontró la plenitud y el gozo que ella necesitaba y que ella buscaba. Para mí es uno de los textos donde reubica a la mujer y le da el sentido, la dignifica, la valora y la posiciona. Sí, sí. Acuérdese, en el Evangelio no se demanda de una fe grande, se demanda de una fe de acto de obediencia. Venga. O sea, creer, algunos comentaristas aluden a que esta mujer se mueve. Acuérdense que ya la fama de Jesús se había movido por muchas partes. Quiere decir que ella en algún momento había escuchado de Jesús, por lo tanto surge una esperanza para ella luego de todas las oportunidades que ella había tenido y esas oportunidades habían fracasado, por lo tanto eso despertó en ella una nueva esperanza. Y al haber escuchado que habían ocurrido eventos milagrosos, ella entonces dijo, mi oportunidad puede llegar. Y eso es suficiente. Acuérdese, la fe en términos bíblicos empieza con un paso de obediencia y esa se origina con un conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocer sobre Jesús. Segundo, acercarnos a Jesús porque se inicia relacionándonos. Y tercero, concluye con intimar con Jesús. Y ahí es la plenitud de esa vida de fe. Por eso es que esa fe, cuando llega a ese momento de intimar, ya esa fe ha llegado a un nivel de fortalecimiento y no en pese a las circunstancias que usted pueda estar viviendo, usted se mantiene firme porque el Dios que usted ha conocido ha estado con usted en todo tiempo y usted sabe que aún en los momentos más críticos, Dios siempre lo ha ayudado a que usted pueda mantenerse firme. Porque la fe en la Biblia, casi siempre nosotros asociamos la fe con creer. Y fe en la Biblia es más que creer. Fe en la Biblia tiene que ver con relacionarse con Dios. Por eso es que en la Biblia usted va a notar algo interesante. La Biblia hace que nuestra razón crea y nuestra fe piense. ¿Se da cuenta? Es todo lo contrario. Nuestra razón crea y nuestra fe piense. Y cuando nuestra fe piensa, nos damos cuenta que es para nosotros comenzar a tener una relación con Dios. Hay gente que usted los oye hablando y hablan que su fe es una fe que es sólida. La única diferencia que su fe está mal ubicada. Tienen que ubicar su fe en Dios. Cuando ellos ubican la fe en Dios, esa fe se solidifica. La mujer de relato, en el momento en que tuvo la experiencia, yo me atrevo a inferir que esa mujer no hubo nadie que le callara la boca. Lo mismo pasó con Zaqueo. Lo mismo pasó con la mujer samaritana. Desde el momento en que tuvieron el encuentro con Jesús, nadie les cayó la boca. Siguieron hablando de la experiencia y aún Jesús habiendo partido y ellos, si todavía estaban vivos, seguían hablando de su experiencia. ¿Cuántos alcanzaron? Nosotros no sabemos. Eso lo sabremos en la eternidad. Pero tienen que haber alcanzado tanta gente que esa experiencia tiene que haber transformado muchas personas. O sea, con algún propósito, Dios permitió que la experiencia de esta mujer llegara hoy a nuestras manos para que nosotros nos diéramos cuenta que todavía ese relato sigue todavía vigente para despertar esperanza en aquellos que piensan que para sus vidas no hay oportunidad. Y hay oportunidad. Lo único que Dios demanda es que demos un paso de fe en obediencia. No es tener una fe grande, es una fe de obediencia. Yo quiero dar ese paso creyendo en que Dios
ha de obrar y de ahí en adelante quiero comenzar a relacionarme con el Dios de la Biblia, con el Dios que también en el tiempo antiguo pudo transformar y que en ese tiempo todavía, en el tiempo actual, está en la disposición de seguir haciendo lo mismo. Dios lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Bueno, yo creo que concluimos con hoy, ¿no? Y antes de partir, yo quería presentarles lo siguiente. Permítanme presentarles esta plantilla y permítanme conectarme. Déjenme ver aquí. Ok. Déjenme ver si me dejen ver Ajá. Si ustedes pueden ver aquí, los demás evangelios presentan, tanto Mateo, Marcos, presentan la misma enseñanza. Ustedes van a ver los elementos. ¿Cuáles son? La duración de la enfermedad. Usted va a ver que Mateo no menciona el tiempo. Sin embargo, Marcos y Lucas mencionan el periodo de tiempo. Ustedes van a ver que el aspecto del elemento de los médicos, Mateo no lo menciona, pero Marcos y Lucas sí lo mencionan. El elemento de la forma en que toca a Jesús, Mateo señala que solo dice que tocó su manto, pero Marcos y Lucas dice que tocó el borde de su manto. Y ahora, ¿y a qué se debe? Que todo depende de quién haya contado el relato hacia ellos. Ahora, también se habla de la reacción de Jesús. Mateo dice que se giró y la vio. O Marcos y Lucas dice que percibe que salió poder de él y pregunta quién lo tocó. Entonces, la respuesta de los discípulos, Mateo no lo menciona, mientras que los discípulos Marcos y Lucas, o mejor dicho, Marco no era un discípulo, Marco era el secretario de Pedro, percibe que salió poder de él y pregunta quién le tocó. Y Lucas, el historiador, percibe también lo mismo. En el caso de cómo se presenta la mujer, dice que se acerca con temor, dice Mateo, pero Jesús la tranquiliza. Marcos y Lucas dice que ella confiesa con temor y temblor. Y en palabras finales de Jesús, tu fe te ha salvado. Marcos y Lucas dice, hija, tu fe te ha salvado. El denominador común, la mujer del flujo de sangre, había sido sanada por Jesús. Esto es lo que se conoce como múltiple atestación. Ahora, usted dirá, ¿hay contradicción? No, no hay contradicción. ¿Por qué no hay contradicción? Acuérdese, esto surge porque estos son relatos que se dan porque son personas que le cuentan a los evangelistas, en este caso a estos evangelistas, qué era lo que había sucedido o si los que estaban allí vieron desde el punto de vista de lo que ellos pudieron percibir. Es como si usted y yo hubiésemos visto un evento, un accidente, y posiblemente la hermana Carmen lo vio desde un punto de vista, hermana Jacqueline lo vio de otro y yo lo vi de otro. Contamos el accidente, puede ser que yo vi 3 personas, hermana Carmen vio 2, hermana Jacqueline vio 1, pero era el mismo accidente. No hay contradicciones. Es lo que en el término jurídico se conoce como la múltiple atestación. Y es importante que eso lo tengamos claro. La Biblia no se contradice, la Biblia se complementa. Y esto es lo que yo quería presentar y quería señalar antes de irnos lo siguiente. Quería señalar que pudimos entonces mencionar la lectura, observaciones, el análisis teológico y la aplicación. Bueno, ha sido un placer haber compartido con ustedes en esta sección y esperamos para la próxima sección de estudio. No sé cuántos en adición a nosotros estuvieron porque noté que entraron otras personas, pero no sé, algunos no se presentan en la pantalla, le gusta estar en el anonimato y eso se respeta, pero esperamos que hayan sido también edificados a través de